¿Qué pasaría si un solo rencor pudiera cambiar toda una vida? Tono reflexivo. Cuando la angustia de un niño se tuerce en sed de venganza, no solo termina en odio, se infiltra en la tela misma de su alma, y remodelando todo lo que toca. Hoy, fil secreto horneado desde hace mucho tiempo, está a punto de ser revelado. Pausa breve. Uno que ha sido ocultado tras la sonrisa de una mujer que parecía tenerlo todo en esta historia. No es solo la historia de una mujer, tono emocional, es la historia de cualquiera que haya dejado que sus luchas definan su destino. El triste tañido de las campanas de la iglesia rodó por el somnoliento pueblo de Elmridge, como un trueno envuelto en terciopelo. Cada campanada, un eco lento y deliberado, reverberaba en los tejados de pizarra, en los callejones cubiertos de liquen, y a través de los vitrales blanqueados por el tiempo, que titilaban, como si el aire mismo supiera que este día tenía algo más oscuro que una simple tristeza. La señorita Elowen Gray, elegante y desconcertantemente compuesta, se dirigía por el sinuoso camino empedrado hacia la iglesia de St. Bartholomew. Sus botas hacían clic, suavemente, con cada paso, y su largo abrigo negro rozaba sus pantorrillas como el dobladillo de una sombra. Se detuvo brevemente frente a la puerta de hierro, ajustando sus guantes con precisión quirúrgica. Su mirada barrió la escena con el cálculo sereno de alguien que había aprendido a leer entre líneas, debajo de los gestos, y detrás de los rostros. Pausa sutil. Este no era cualquier funeral, este era su funeral, el que el pueblo había estado susurrando durante semanas, en cocinas debajo de setos, en bancos de iglesia y pasillos de tiendas. El funeral del tercer esposo de Evelyn Harrow, la mujer a la que ahora llamaban la viuda de tres, se mantenía en pie en el cementerio, su figura inmóvil como una doliente tallada en piedra. La seda negra de su velo de luto susurraba en el viento como secretos en movimiento. Su rostro permanecía en gran parte oculto, pero su postura decía mucho, la espalda recta, la barbilla elevada, los hombros no cuadrados por el dolor, sino por la inquietante confianza de quien ha ensayado este ritual. A su alrededor, los aldeanos se reunían con rigidez, susurrando con discreción, aunque el zumbido del chisme se agitaba apenas bajo la superficie, como un enjambre tras un cristal. La señorita Elowen se deslizó entre ellos sin ser notada por la mayoría, pero su mente captó cada temblor, cada risa demasiado rápida, cada palabra comprensiva, que sonaba forzada, cada mirada que se detenía demasiado tiempo en la figura imperturbable de Evelyn Harrow. Dentro de la nave de piedra, donde la luz de las velas parpadeaba sobre vitrales, y el escalofrío se deslizaba por el mortero centenario, comenzó el funeral. Pero para Elowen, la verdadera ceremonia no era la de los himnos, ni las oraciones vacías, estaba en las miradas lanzadas durante los elogios, en cómo evitaban decir demasiado a menudo el nombre del difunto, en cómo la voz del reverendo Alden vacilaba al pronunciar, un hombre tomado demasiado pronto por una posibilidad trágica. 3 esposos, cada uno reclamado por el destino en intervalos curiosamente ordenados. Thomas, el primero, pisoteado por un caballo que él mismo había criado, aunque era famoso por su habilidad con los animales. Julian, el segundo, muerto por una fiebre que no dejó ni rastro ni advertencia, ni explicación. Y el tercero, el pobre Martin, encontrado sin vida al pie de la escalera, con el cuello roto y sus zapatillas perfectamente alineadas en el escalón superior, como si alguien le hubiera ayudado a quitárselas antes de la caída. Después, en la vicaría, el aire se espesaba con aroma a té de manzanilla, y la tensión social, platos de sándwiches de pepino y pastel de semillas permanecían casi intactos, porque el verdadero apetito de los invitados era por la especulación, no por el sustento. Ella está maldita,
susurró alguien, con voz temblorosa. No, replicó otra voz, más fría, más aguda. Ella es una viuda negra. Las conversaciones revoloteaban como polillas. Algunas se acercaban demasiado a la llama, otras mantenían distancia para fingir inocencia. La señorita Elowen se sentó en silencio junto a la ventana, bebiendo té tibio, los ojos entornados, pero sus pensamientos giraban hacia dentro, uniendo hilos como una araña que reconstituye su red desgarrada. El chisme solía ser absurdo, a menudo cruel, pero siempre contenía un rastro de verdad, y cuando el anciano reverendo Alden se le acercó, su voz cálida, su tono casual, lo oyó claramente. El desliz, la grieta en la fachada. Una lástima lo de Thomas, dijo. Un jinete tan bueno, nunca sufrió una mala caída. Hasta ese día, la expresión de Elowen no cambió, pero su corazón latió una vez, lento y profundo, como el tambor del presentimiento. Pausa dramática. Eso no era algo que un reverendo dijera al azar. No, a menos que lo hubiera pensado. No, a menos que él también tuviera preguntas, inconvenientes, enterradas bajo la tradición y la cortesía. Su mirada se desvió hacia afuera, donde la viuda Harrow se encontraba sola, junto a la puerta. El velo se alzaba ligeramente, y sus ojos no mostraban tristeza, sino algo más: vigilancia, cálculo, un control tan absoluto, que la columna vertebral de Elowen se endureció. Esta mujer no estaba afligida, ella estaba sobreviviendo, otra vez, y en un pueblo como Elbridge, donde nada permanece enterrado para siempre, ni siquiera los muertos, el pasado tiene una forma de arrastrarse de regreso a la superficie. La señorita Elowen sabía, con sombría certeza, esto ya no se trataba de coincidencias, ni de maldiciones, se trataba de patrones, y los patrones siempre conducen a algún lugar. Pausa, generalmente a la verdad. La mañana en Greystone Hollow se deslizó lenta y en silencio, pesada con una niebla que se aferraba a las lápidas como secretos a la conciencia. Se negaba a levantar, incluso cuando la campana de la iglesia emitió su tañido final. El pueblo, antiguo y arraigado en sus tradiciones, llevaba un tipo de silencio que no provenía de la paz, sino del peso de lo no dicho. Era el funeral de Aldrich Blythe, el tercer esposo de la siempre enigmática Isadora, y aunque los bancos de la capilla estaban modestamente llenos, la verdadera congregación era el pueblo entero, observando desde detrás de las cortinas y persianas medio cerradas, murmurando sobre susurros y ahogos de agua. Y allí, al borde de todo, justo más allá de las enredaderas del antiguo muro de piedra de St. Jude, se encontraba la señorita Henrietta Vale, una visitante de Londres, conocida entre los discretos por su genio tranquilo, al ver lo que otros no se atreven a ver. Su mirada, fría y sin parpadear, no se fijaba en la viuda enlutada envuelta en negro, sino en el trío de lápidas alineadas bajo el tejo oriental de la capilla. Estaban tan perfectamente dispuestas, que parecía menos una obra del destino, y más el resultado de una intención. Cada piedra llevaba el apellido Blythe, cada una inscrita en un guión demasiado elegante para ser coincidencia, y cada una detallaba una tragedia más extraña que la anterior. El primero, un famoso novelista con una inclinación por la tinta antigua, se había encontrado en medio de un incendio repentino que devoró solo su sala de escritura, aunque curiosamente el resto de la mansión permaneció intacto. El segundo, un botánico sin dolencias conocidas, se había ahogado en el estanque del jardín, poco profundo, sus manos manchadas de pétalos, sus pulmones llenos de agua, y su expresión inquietantemente serena. El tercero, Aldrich, un juez retirado con reputación de dictar sentencias duras, simplemente no despertó una mañana, a pesar de haber estado en perfecto estado de salud la noche anterior.
Nunca se encontró una causa, pero tampoco se hicieron más preguntas, al menos, no en voz alta. Henrietta había visto esto antes, no en los cementerios de la aldea, sino en libros de contabilidad, en testimonios, y en esa forma en que el silencio resuena cuando alguien guarda un motivo con demasiado cuidado, y el silencio aquí era espeso, espantosamente espeso, a su alrededor. Los aldeanos hablaban en tonos demasiado cuidadosos, repitiendo las historias con las mismas palabras, las mismas pausas, como líneas ensayadas para una obra que nadie admitía estar representando. El viejo señor, Derrington, apoyado en su bastón deformado, habló del sermón final de Aldrich, con una especie de reverencia, que no alcanzaba a ocultar su alivio. Clara Reed, la panadera de ojos sabios, bajó la voz para decir que Isadora siempre compraba demasiado láudano, y nunca era para ella. Incluso el sepulturero, generalmente borracho al mediodía, trabajaba con una precisión poco característica, como si temiera cavar demasiado profundo. Luego estaba el reverendo padre Merriweather. Sus dedos tamborileaban sobre su sotana robusta, su voz no temblaba por la edad, sino por algo más cercano a la inquietud. Se inclinó hacia Henrietta, y susurró palabras que se aferraron al aire como escarcha. 3 hombres no mueren tan limpiamente, tan tranquilamente, a menos que alguien quisiera que lo hicieran. Henrietta no se estremeció, en lugar de eso, sus ojos siguieron a Isadora, mientras se alejaba de la tumba. Su velo se agitó con el viento, revelando un rostro intacto por las lágrimas, y unos ojos tan afilados como el cristal en invierno. Isadora no caminaba como una mujer cargada por el dolor, sino como quien ensaya cuidadosamente su próxima escena, y junto a ella, solo un paso detrás, iba una nueva figura, alto, sonriente, y claramente embrujado, un recién llegado, un pretendiente. El cuarto, se llamaba Thomas Everly, un arquitecto de ciudad con sueños de vida en el campo, y sin tener idea de las verdaderas historias que contaban esas tumbas. El aliento de Henrietta se detuvo, el patrón se repetía, el momento, el encanto, la forma calculada en que Isadora dobló su mano enguantada sobre el brazo de Thomas, gentil, guiadora, como una araña que persuade a la mosca entrar un poco más en su red. Henrietta había llegado a Greystone Hollow por una corazonada, pero ahora se quedaba por instinto. Algo se desarrollaba aquí, no solo una serie de tragedias, sino un diseño, como una novela escrita en lápidas. No interferiría, aún, no hasta saber con qué tinta se escribiría el próximo capítulo, sangre, veneno, o algo mucho más frío. Cuando el viento revolvió la hiedra y la campana de la capilla gimió una nota final, Henrietta se giró desde las tumbas. Sus pasos eran deliberados, ya se acercaban al próximo movimiento de la viuda. El pueblo aún podía creer en la coincidencia, pero ella sabía algo más. Los patrones siempre significaban algo, y en Greystone Hollow, algo malvado se estaba escribiendo con una precisión elegante, y ella tenía la intención de leer cada línea antes de que acabara en otra zumba. El pueblo de El Mirage siempre había respirado susurros, como si cada ladrillo y cada adoquín ocultaran secretos presionados en sus grietas, secretos que observaban, esperaban, y recordaban, bajo la mirada severa de sus antiguos robles y chimeneas castigadas por el tiempo. Un patrón comenzaba a entrelazarse con los huesos de la ciudad, 3 esposos, 3 funerales, y ahora, un pretendiente que caminaba, sin saberlo, a la sombra desvanecida de la última campana fúnebre. Caminaba con la confianza descuidada de alguien enamorado. Un hombre ignorante de la historia que se extendía tras la viuda, cuya presencia parecía frenar el aire a su alrededor, como si la gravedad misma se curvase ante su elegancia impregnada de tristeza. El silencio en el Mirage no nacía de la reverencia, sino de una resignación tranquila,
como si el destino ya hubiese escrito el próximo capítulo, y solo aguardara el momento de pasar la página. La señorita Elara Quinn, sentada al borde del cementerio, bajo una estatua de ángel desmoronada, observaba con precisión, sin parpadear. Su mente hilaba el patrón, no como una escéptica, sino como una coleccionista de verdades demasiado agudas para la compañía educada. La puerta crujió detrás de ella. El sonido, y el Beth halló deliberado para ser casual, como la puntuación final de una historia aún inconclusa. Había algo casi teatral en lo perfectamente alineadas que estaban las tragedias, cada muerte inesperada, cada accidente envuelto en esa perfección sospechosa que evita investigaciones, y cada hombre, atado no solo por matrimonio, sino por la misma mujer, que jamás lloraba demasiado, ni vestía de luto más allá de lo que dictaba la moda. El primero, un oficial naval, se había ahogado durante unas vacaciones tranquilas en el lago. Su cuerpo fue hallado flotando junto a un bote volcado, aunque el clima estaba sereno, y la viuda, ilesa. El segundo, un erudito de manuscritos raros, pereció en un incendio que destruyó solo el ala de la casa que contenía su estudio. El fuego fue apagado antes de extenderse, pero sus diarios carbonizados insinuaban descubrimientos que hubieran sido inconvenientes. El tercero, un médico de impecable reputación, colapsó a mitad de una conversación durante la cena. Su vino, intacto, su pulso, ausente antes de que su tenedor tocara el suelo. Y ahora, el cuarto, Mr. Jonah Hale, un relojero viudo, de modales suaves y corazón ingenuo, caminaba directo hacia el centro de una tormenta, que aún no había notado oscurecerse sobre él. Los aldeanos lo llamaban coincidencia, murmuraban sobre una mala suerte, pero nunca en voz alta, por temor a que las paredes escucharan. Sin embargo, Elara Quinn había visto este tipo de diseño antes, en archivos judiciales antiguos, en diarios olvidados, en los ojos de mujeres que habían aprendido, hace mucho tiempo, que la supervivencia a veces exige silencio y cálculo. Recordaba la primera boda. La sonrisa de la novia titiló por un segundo cuando el sacerdote habló de obediencia. El hermano del novio, pálido y sin palabras, se retiró abruptamente después de los votos. Fue entonces cuando la semilla de la sospecha se plantó. Años después, floreció, con cada obituario envuelto en cortesía, pero manchado con algo más frío. Las investigaciones de Elara habían sido lentas, deliberadas, ocultas tras preguntas inocentes disfrazadas de interés genealógico o charla ociosa. Visitó al viejo jardinero, que juraba haber visto una figura deslizarse fuera del jardín señorial horas antes del incendio, a la criada, que recordaba que su amo bebió solo té la noche en que murió, no vino, y al vicario, que había presidido 3 elogios, demasiado similares en tono, y curiosamente desprovistos de emoción. Pero fue un susurro del aprendiz de boticario, una botella encargada cada mes, bajo un nombre falso, que contenía suficiente láudano para calmar un corazón, o detener uno, lo que endureció su sospecha, en creencia. Y ahora, mientras la viuda paseaba por el camino empedrado con Mr. Hall, sus dedos rozaban su brazo con la gracia de lo inevitable. Elara veía la cuarta lápida formándose, ya en su mente, no porque lo deseara, sino porque los patrones rara vez se rompían. Detrás de ella, el viento crujió las hojas moribundas, el aire lleno de certeza de que la historia se estaba preparando para repetirse, y Elara, con su mirada aguda y su mano firme, estaba lista para interceptar la tinta antes de que se secara, antes de que otro hombre se convirtiera en una línea en el libro mayor de la aldea, y un fantasma susurrado en una casa donde la tristeza siempre era demasiado ordenada para ser real. El aire en el pueblo llevaba una quietud peculiar,
una que no venía con paz, sino con secretos enterrados en las profundidades de las capas de tiempo, vergüenza y silencio. Era el tipo de silencio que se asienta cuando las personas saben demasiado pero hablan muy poco, porque incluso un susurro podría cambiar el delicado equilibrio de apariciones. Mientras el sol caía bajo el horizonte, la señorita Hargrove caminaba lentamente a lo largo del camino cubierto hacia el antiguo cementerio, cada paso cuidadoso, deliberado, como si estuviera volviendo sobre los momentos finales de una historia que nadie se atrevió a terminar. 3 tumbas se paraban en una línea perfecta, sus piedras, usadas pero rectas, testigos silenciosos de lo que el pueblo todavía llamaba tragedias, pero era el parche vacío de este Volti. A Arad, su lado, lo que más la enfriaba, un espacio hueco, esperando, como si el destino ya hubiera elegido a su próximo inquilino. La mujer en el centro de todo era Celia Bramwell, siempre equilibrada, siempre amable. Sus labios se enroscaban en el tipo de sonrisa que nunca le tocó los ojos. Tenía una suavidad sobre ella, que la gente confundía con calidez, pero la señorita Hargrove había sentido algo mucho más frío debajo, algo que marcaba, como un reloj tranquilo, preciso, paciente y fatal. Su primer esposo, Gregory Bramwell, había sido un historiador tímido, un hombre más cómodo entre los libros que entre las personas. Murió debajo de una lámpara de araña, en la biblioteca de una vieja casa señorial. Un extraño accidente, dijeron, pero la señorita Hargrove había visitado esa biblioteca una vez. El techo era alto, el accesorio pesado, y los pernos se aflojaron. Nadie vio qué sucediera, pero el gato del pueblo lloró toda la noche, hasta que el cuidador encontró el cuerpo roto de Gregory. La gente se afligió, ofreció guisos, y siguió adelante. Su segundo esposo, Charles Everleigh, era un banquero prominente, con una mente aguda y bolsillos más profundos. Su matrimonio era tranquilo, más práctico que apasionado, pero nadie lo cuestionó. No hasta que Charles se ahogó durante un viaje de navegación de fin de semana. El forense lo calificó como un desafortunado accidente, pero la señorita Hargrove recordó que el trabajador del muelle mencionó cómo una de las vigas de apoyo del bote tenía una pequeña división irregular, exactamente donde daría paso bajo presión. Demasiado deliberado para ser desestimado, demasiado preciso para ser natural. Su tercer esposo, el doctor Henry Morton, era un psicólogo conocido por su voz tranquila y su extraña perspicacia. Había ayudado a muchos en el pueblo a través del dolor y la confusión, pero su propia muerte fue explicada como una sobredosis accidental. Aun así, había preguntas. Esa noche, una tormenta eléctrica repentina había derribado el poder en la ciudad. Sin embargo, de alguna manera, los sistemas de refrigeración de la clínica, que almacenaban los medicamentos de Henry, continuaron funcionando sin problemas. La dosis que lo mató fue significativamente más alta de lo que le habían recetado, y la botella no tenía signos de manipulación. La señorita Hargrove leyó la autopsia 2 veces, y sabía que esto no era un error. Cada muerte era limpia, no inocente, y perfectamente cronometrada, como si hubiera sido orquestada por alguien que entendía, no solo la mecánica del asesinato, sino el ritmo del dolor. Ahora, el pueblo zumbaba suavemente con una nueva historia, una que comenzó el día que llegó el reverendo Ashcroft, joven, idealista, y decidido a reformar la antigua parroquia. Hablaba de renovación y cambio. No tenía idea de qué tipo de terreno estaba pisando, ni de qué secretos podría desenterrar accidentalmente. Celia a menudo se veía cerca de la iglesia, ofreciendo ayuda con un toque suave, y esa sonrisa, siempre serena. Pero la señorita Hargrove observaba desde lejos, sus instintos se enrollaban como una primavera, lista para estallar.
Había algo ensayado en la forma en que Celia hablaba, algo deliberado en su amabilidad, como si, una vez más, estuviera preparando, plantando, esperando. 3 hombres muertos, 3 tragedias perfectamente atadas, y ahora, un cuarto capítulo parecía estar escribiéndose en silencio, bajo la mirada de todos. La señorita Hargrove sabía lo que la mayoría, no la coincidencia podía explicar una desgracia, incluso 2, pero 4, que era algo completamente diferente. 4 era un patrón, y los patrones, sin importar cuán cuidadosamente disfrazados, siempre revelan la mano que los trazó. El pueblo de Elmirich siempre había usado su encanto como un abrigo bien prensado polvoriento, apropiado y prístino por fuera, pero ocultando los hilos de la polilla de viejos secretos por dentro. Era un lugar donde el tiempo parecía moverse más lento, donde todos conocían las rutinas de los demás mejor que las suyas propias, y donde un solo susurro podía cortar la leche de la mañana. Cuando el profesor Alaric Winthrop fue encontrado muerto al pie de su gran escalera, durante una tormenta violenta, la aldea cerró su lengua colectiva, y aceptó el veredicto de accidente, sin dudar. Un paso en falso en la oscuridad, dijo el médico. Una caída trágica, dijo el agente. Pero la señorita Elspeth Harrow, aunque retirada de cualquier investigación oficial, aún conservaba los agudos instintos de alguien que había pasado toda una vida estudiando la fragilidad de la verdad humana, y ella supo, de inmediato, que algo andaba mal, no por lo que había allí, sino por lo que faltaba. Evelyn Winthrop, la viuda más joven y elegante del profesor, había reclamado un dolor de cabeza esa noche y permaneció en su habitación. La bandeja de té que había solicitado regresó sin tocar. Según los informes, su puerta estaba cerrada desde adentro. Sin embargo, la criada no había notado ningún sonido, ni incomodidad, y curiosamente, el fuego en el hogar de la viuda había sido avivado recientemente, aunque ella supuestamente descansaba en la oscuridad. Entre el retiro tranquilo a su habitación y la repentina llegada de los invitados más tarde esa noche, hubo una brecha de 30 minutos no contabilizados. Nadie lo cuestionó, pero la señorita Harrow lo vio claramente, una astilla de tiempo lo suficientemente amplia como para cometer un crimen perfecto. El cuerpo del profesor yacía en una expansión retorcida, su cuello, roto, sus gafas, arrojadas a varios metros de distancia, como si hubiera sido golpeado a mitad de la escalera. Un solo paso en la escalera, se había aflojado sutilmente, justo lo suficiente como para ceder al peso, pero no lo suficiente como para delatar la manipulación a un ojo casual. La tormenta había hecho su parte, encubriendo todo en viento y oscuridad, borrando pasos, amortiguando los gritos. La coartada de Evelyn era demasiado pulida, demasiado ensayada, como un actor de escena que repitiera líneas, en lugar de una esposa afligida que contara el caos. Y fue entonces, cuando se profundizaron las sospechas de la señorita Harrow. Comenzó a hablar con aquellos que habían estado más cerca de los Winthrop, comenzando con la señora Linton, la ama de llaves, una mujer observadora, que sabía cuándo mantener la lengua, y cuándo dejarla resbalar. Argumentaban, a menudo, había murmurado mientras doblaba el lino. No gritaban, no, nunca gritos, era del tipo tranquilo, que se acumula como truenos. Detrás de las nubes, la fuente de la tensión, el dinero. El profesor fue metódico y de puño cerrado, obsesionado con el orden y los ahorros. Evelyn, acostumbrada al lujo de su matrimonio anterior, se frustró, se enojó. Las cuentas se dejaban sin pagar, tal vez como advertencias. Llegaban nuevos vestidos, a pesar de las protestas. Se hacían planes de viaje, que luego se cancelaban abruptamente.
Pero no era solo Evelyn quien tenía razones para sentirse atrapada. La señorita Harrow había descubierto que el profesor había alterado recientemente su testamento, un hecho desconocido para todos, excepto para un abogado cuyos registros fueron destruidos en un misterioso incendio en la oficina, solo semanas antes de la muerte del profesor. El beneficiario original no era Evelyn, sino alguien más por completo, alguien con más que ganar con su desaparición de lo que nadie había sospechado. Podría ser que Evelyn fuera simplemente el sospechoso obvio, pintado así por diseño, la disputa tácita, la indiferencia escenificada, la media hora faltante, todas piezas colocadas deliberadamente para garantizar que el ojo nunca se desviara más allá de las manos pálidas de la viuda. Y luego estaba la nota, encontrada, medio arrugada, en el estudio del profesor, biblioteca. 9 de la noche. Ven solo, no estaba firmada, nadie había hablado de ella, el agente la había descartado como irrelevante, pero la señorita Harrow, Silvia mejor, sabía que los verdaderos asesinos no siempre llevaban la malicia en el rostro, se escondían a plena vista, detrás de la bondad, detrás del silencio, detrás del caos cuidadosamente elaborado. Alguien había usado la tormenta, la oscuridad, y un matrimonio desmoronado como herramientas. Habían orquestado un momento tan convincentemente trágico, que nadie se atrevió a mirar más profundo, pero ella lo haría, porque esta no era solo la historia de un hombre que cayó, se desenterraba algo mucho más. Chihuo, sumaliauto, sumarrigroso, y un juego de engaño, verdades cuidadosamente en capas y mentiras bien ubicadas, y la señorita Harrow, con sus delicados guantes y los ojos siempre vigilantes, acababa de recoger el primer hilo, sin fin, casi demasiado ordinaria, como una cortina lo suficientemente amplia como para ocultar una escena mucho más oscura detrás de ella. Todos en Halwick susurraban que la caída del doctor Lennox por la escalera de caracol durante la tormenta de medianoche no fue más que una desgracia. Después de todo, el hombre había sido visto bebiendo brandy antes. Tenía una afección cardíaca conocida, y la antigua finca era célebre por sus pisos resbaladizos y escalones traicioneros durante la lluvia. Pero para Clara Devon, bibliotecaria retirada, observadora aguda del alma humana, y una mujer mucho más perceptiva de lo que dejaba entrever, aquello no se sintió como un accidente, se sintió ensayado. El doctor Lennox era un hombre meticuloso, preciso en todo, desde su rutina de desayuno hasta la temperatura de su té. No habría deambulado por un pasillo oscuro sin su bastón, y ciertamente no en calcetines. Su esposa, Lillian Lennox, siempre pulcra y ahora recién viuda, lloró como se esperaba, vestía de negro como se esperaba, y aceptó condolencias con una compostura que, tal vez, era solo un poco demasiado perfecta. En cuestión de días, sus acreedores, que antes golpeaban la puerta, se desvanecieron como la niebla. El seguro del médico, Clara lo descubrió en una conversación casual con el jefe de correos, había sido revisado solo semanas antes, para incluir una cláusula que triplicaba el pago en caso de muerte accidental, curiosamente cronometrado, sospechosamente perfecto. Y Clara había leído suficientes novelas de detectives y memorias de aldea para saber que, cuando la prosperidad sigue al dolor demasiado rápido, siempre hay más debajo de la superficie. Lillian se había casado 2 veces antes, ambas veces con hombres mayores y ricos, que murieron dentro de los 5 años de casados, rodeados de tormentas, silencio, y fortunas repentinas. Pero no era solo el patrón del pasado, fue la llegada de una nueva variable lo que realmente abrió los ojos de Clara. Un extraño delgado e impecablemente vestido, llegó al pueblo solo 9 días después del funeral, afirmó ser un primo lejano, allí para apoyar a la familia,
Pero Clara vio a través de su historia como una vidriera manchada, la forma en que miraba la casa, no con nostalgia, sino con cálculo, la forma en que su mano se demoraba en la de Lilian, mientras hablaban, no con consuelo, sino con control, y lo más condenatorio de todo, el sobre que cayó cuando salió del café a toda prisa, suma carta dirigida a Lilian, firmada no con un nombre, sino con un símbolo, una serpiente devorándose la cola. No era dolor lo que Lilian usaba, sino una actuación pulida hasta brillar. Clara, que hacía tiempo había dejado de creer en coincidencias, vio la trampa ante ella, cada paso colocado con precisión mortal. Esta no era la historia de una viuda afligida, sino de una mujer enredada en un juego mucho mayor que el matrimonio, uno de poder, manipulación y salidas perfectamente cronometradas. Sin embargo, por primera vez, Clara sospechaba que Lilian no era la maestra del tablero, sino una pieza que se movía bajo la mano de otra persona. La pregunta que quedó, escalofriante y afilada como el viento entre la hiedra, ¿quién era el siguiente? Porque en un pueblo como Hallwyck, los patrones no terminaban, se repetían, una y otra vez, hasta que alguien se atreviera lo suficiente para romperlos. La llegada del señor Devlin Thorne no molestó tanto a la aldea, como la inquietó, como una corriente de aire que se desliza por una ventana bien cerrada, al principio, desapercibido, pero imposible de ignorar una vez que entra. Se bajó del carruaje alquilado justo después del amanecer, vestido con una capa inmaculada, sin rastro alguno de viaje, y unas botas que no llevaban polvo, ni siquiera pretendía una introducción. Incluso los caballos parecían estremecerse al pasar junto a él, como si percibieran algo antinatural bajo su quietud. La viuda Albridge estaba esperando, demasiado lista, como si hubiera anticipado su hora de llegada con precisión, ni un minuto antes, ni un segundo después. Su sonrisa era delicada, ensayada, y el brillo en sus ojos llevaba más precaución que deleite, como una mujer que intenta recordar un guión que no escribió. Se inclinó con una elegancia perfecta, le ofreció una sola rosa blanca, un gesto inusual, no del todo de luto, no del todo romántico, más bien ceremonial, como si marcara el comienzo de algo solemne, pero deliberado. En cuestión de minutos, estaba dentro de la casa Viajean, donde el silencio había colgado durante semanas como una cortina pesada, un silencio demasiado obediente para ser natural. La señorita Halbram, que había sobrevivido 2 guerras y 3 escándalos sin parpadear, lo observó todo desde su ventana cubierta de encaje, su aliento empañando ligeramente el vidrio. No fue solo la presencia repentina del hombre lo que la alarmó, fue su equilibrio, la precisión mecánica en su encanto, la forma en que encuestaba la casa, como si catalogara sus vulnerabilidades. No miraba a la viuda con afecto, miraba las vigas, las cerraduras, las bisagras, las ventanas que apenas encajaban en sus marcos, incluso la ligera inclinación en la línea del techo, como si evaluara una estructura, no para habitarla, sino para penetrarla. Su mirada no solo observaba, medía, pesaba, calculaba, como alguien que no descubría la casa por primera vez, sino que confirmaba lo que ya sabía. En cuestión de horas, los susurros comenzaron, como el viento entre la hierba alta. Era un amante secreto, regresado del exilio, un heredero perdido hace mucho tiempo, un pariente con derechos, o algo más esquivo, un orquestador, un hombre que no llega para llorar, ni para amar, sino para remodelar los destinos desde adentro, mientras que algunos se inclinaron hacia el escándalo, y otros hacia la esperanza. La señorita Albram solo vio la peligrosa calma de un hombre que había estudiado este papel, antes de entrar en él, había sido testigo de tales hombres antes, hombres que entraban en las habitaciones,
y reescribían su historia con nada más que una sonrisa, y un motivo enterrado lo suficientemente profundo como para escapar del aviso casual. Pero lo que más le enfrió fue la respuesta de la viuda, no nerviosa, no escéptica, sino abierta, expectante, casi como si hubiera estado esperando que la tormenta tocara, como si no se sorprendiera de su llegada, sino aliviada. Esa noche, la lluvia susurró secretos por sus ventanas, el tipo de lluvia que parecía tener un propósito. La señorita Bartram se sentó debajo de una sola lámpara de gas, revisando una antigua revista de eventos de la aldea, notas de muertes, herencias, visitantes cuyos nombres se habían desvanecido desde hacía mucho tiempo, pero cuyo paso había dejado cicatrices. Los márgenes estaban llenos de sus propias anotaciones, fechas, nombres en circulación, y patrones que no estaban solo en tinta, sino en el silencio. Demasiados pretendientes repentinos, demasiados funerales tranquilos, demasiadas mujeres ricas que quedaban en casas vacías, sus legados absorbidos por Fog and Davy. El guante que había encontrado cerca de la puerta de la viuda, cuero suave, a medida, con una insignia que ningún hombre común podía permitirse, aún estaba en su cajón. Ningún hombre dejaba tal pista por accidente. Era una cañón de pan, o tal vez un cebo, una firma disfrazada de coincidencia, y en pueblos como el de ellos, las personas rara vez tropezaban con la verdad, eran llevadas allí, paso a paso, por hombres que sabían exactamente dónde la verdad dolería más. A la mañana siguiente, con la lluvia aún aferrándose a los setos y el cielo cubierto de un gris tan pesado que parecía doblar la luz, la señorita Halbram envolvió su chal con fuerza, y se acercó a la casa de los viajes, no como una vecina, sino como una vigilante, guardiana de verdades demasiado tiempo enterradas. En su canasta, un frasco de mermelada de Damasco. En su corazón, el temor tranquilo de una mujer que entendía que el peligro, a menudo toca vestida de liberación, porque el hombre más peligroso no es el que quiere su fortuna, sino el que ya sabe cómo ella la entregará. El camino hacia la puerta estaba lleno de pétalos triturados, pétalos de resolución, blancos, como los que ella había ofrecido. Se inclinó y tocó uno, todavía húmedo, todavía fresco. Luego se enderezó, golpeó 2 veces, y esperó, no por una respuesta, sino por una revelación, porque a veces, cuando se mira lo suficiente dentro de un misterio, no se disuelve, te mira de vuelta. La viuda Elowen Blythe, la sala, con sus suaves cortinas de terciopelo, y un débil aroma de lavanda y pulimento de limón, ofrecía una atmósfera de serenidad, un santuario que invitaba a la conversación, pero, debajo de su delicada calma, había algo mucho más oscuro. La señorita Seraphine Marrin podía sentirlo, en la forma en que la luz del sol se atenuó al entrar, como si la habitación misma contuviera su aliento. La voz de Elowen, ligera y fluida, se movía sin esfuerzo de un tema a otro, pero cada vez que la señorita Marren dirigía la conversación hacia los esposos anteriores de la viuda, una serie de hombres desafortunados que habían encontrado muertes prematuras, un ligero ajuste de Elowen en el asa de su taza de té, no pasaba desapercibido. Era el más pequeño de los gestos, el parpadeo más breve de vacilación, antes de que Elowen mirara hacia la ventana, como si la respuesta a la pregunta se encontrara más allá del seto, o más allá de los años. Oh querido Alaric, suspiró Elowen, con una voz suave y nada afectada, un accidente tan terrible, con esa escalera. Le dije, por supuesto, que no subiera allí por la noche. Un hombre tan tonto. Pero eso era Alaric. No. Una ligera pausa, y luego continuó. Y Clemente nunca pudo resistir el arenque salado. Me temo que el corazón del alma pobre no podía soportarlo. Ya sabes, siempre fue tan terco. Las palabras se derramaban como un recital practicado,
cada tragedia contada con una gracia tan casual, como si la muerte fuera poco más que un menor inconveniente. La señorita Marren, siempre observadora, le conoció el patrón, una mujer que podía hablar de sus esposos muertos, como quien comenta el clima. No era dolor lo que expresaba, ni amor, sino una actuación cuidadosamente ensayada, que desviaba cualquier sondeo más profundo. Cada palabra bordeaba el corazón del asunto, desviando sospechas tan fácilmente como se mueve una mosca de una taza, para cuando la conversación se tornó en trivialidades. Recetas de chutney de ruibarbo, y arreglos florales para la boda. La mención informal de la viuda sobre la ceremonia, fue tan tranquila, tan irrelevante, que la señorita Marren casi perdió su importancia. Y por supuesto, tendremos que mover la boda un poco, comentó Elowen, cepillando una miga inexistente de su manga con tal facilidad practicada, que la señorita Marren apenas notó el cambio de tono. El diario del vicario se llena tan rápido estos días. No había emoción en su voz, ni un sonrojo de nuevo amor, ni alegría juvenil, solo la garantía tranquila y medida de alguien, para quien un cuarto matrimonio era poco más que una formalidad. Otro paso, en un camino ya muy transitado. La señorita Marren, que había estudiado a las personas durante años, que había leído entre líneas de muchas conversaciones, sintió que algo frío se agitaba dentro de ella. Eso no era amor, era algo más preciso, mucho más calculado. Elowen Blythe, a pesar de toda su suavidad y encanto, era una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era una viuda llorando sus pérdidas, era una mujer que había aprendido a navegar el dolor como un medio para un fin. La sonrisa de la señorita Marren se mantuvo educada, aunque se tensó bajo el peso de su creciente certeza. Debajo de la superficie encantadora de la viuda, había un plan, un ritmo, cronometrado a la perfección, un ritmo que había visto esposos perdidos, fortunas heredadas, y vidas movidas como piezas de ajedrez sobre un tablero, todo, según la cuidadosa coreografía de Elowen. No había alegría en su voz, ni dudas, ni ternura, todo era tan deliberado. Cuando la señorita Marrin se fue, con la puerta cerrándose suavemente detrás de ella, no pudo sacudirse la sensación de que acababa de presenciar el acto final de una historia que ya había leído muchas veces antes. Elowen no era una mujer movida por la pasión, era una mujer que movía a los hombres, sutilmente, con gracia, y sin que nadie se diera cuenta, hasta que era demasiado tarde. El poder de una mujer que parece inofensiva es algo peligroso. La señorita Marren lo sabía. Las personas como Elowen, que sonríen, que cumplen, que son la esposa perfecta, raramente levantan sospechas, pero cuando los cuerpos se acumulan, y la herencia llega, la gente empieza a mirar hacia atrás, y la verdad estaría enterrada tan profundamente en el tejido de su encanto, que nadie conectaría los puntos. Esa noche, mientras la señorita Marrin caminaba por el camino familiar a casa, sus pensamientos se agitaban como una tormenta. Había visto el tipo de Elowen antes, mujeres que nunca parecían tener mala voluntad, mujeres que se mezclaban perfectamente con las expectativas sociales, y sin embargo, debajo de sus plácidas fachadas, temían el poder más letal, el poder de ser subestimadas. Estas fueron las mujeres cuyos movimientos siempre se calcularon, cuyas tragedias siempre llegaron demasiado convenientemente para ser descartadas como una mera desgracia. Nunca fueron sospechosas, porque no se pensó que nadie se hubiera molestado en mirarlas de cerca. 3 esposos se fueron, y el mundo se había encogido de hombros. Ofreció lástima y siguió adelante. La señorita Marren se paró en su puerta, sus dedos pastaban el pestillo de metal frío, y sintió el peso total del juego de Elowen sobre ella. Esto no era sobre el amor, ni siquiera sobre la pérdida. Se trataba de control,
de seguir un camino que la llevó precisamente a donde quería ir, una y otra vez. Y así, cuando Tristan Vale, alto, guapo y ligeramente ansioso, llegó a Blythe Manor al día siguiente, la señorita Marren miró desde su ventana, las piezas haciendo clic en su lugar con una claridad que no podía ignorar. Elowen lo saludó con una sonrisa tan practicada, tan perfectamente cronometrada, que la señorita Marren sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la tranquilidad de la noche parecía profundizarse, y la señorita Marren sabía, sin duda, que el juego ya estaba en marcha. Elowen Blythe no era simplemente una viuda, no solo una mujer con un pasado trágico, era la maestra de su propia narrativa, una mujer que sabía exactamente cómo permanecer oculta a la vista, y nadie sospecharía su mano, incluso cuando la cuchilla ya se estaba moviendo en la oscuridad. Para cuando alcanzaron la tetera, la conversación había girado hacia un recuerdo bastante mundano de unas vacaciones junto al mar en Brighton, caminatas suaves, el sabor de la sal en la brisa y el zumbido lejano de la risa, pero cuando el sutor alcanzó su taza, su mano vaciló, la confianza constante en sus dedos, dio paso a algo extraño, casi antinatural. Por una fracción de segundo, su agarre se resbaló, y tosió, un sonido afilado y irregular, que destrozó el suave flujo de conversación. Un momento después, estaba desplomado, su cuerpo tambaleándose de lado mientras su aliento entraba en jadeos lentos y laboriosos. La viuda, sus características educadas formando una máscara perfecta de compostura, dejó escapar un grito penetrante. Un chillido tan alto y tan repentino que parecía llevar consigo el peso de años de tristeza practicada. No era el grito de alguien que acababa de presenciar otra muerte inesperada, sino el grito de una mujer que había sabido, en algún lugar profundo dentro de ella, que este momento vendría. Cuando llegó el médico del pueblo, su caballo galopando por las sinuosas calles a velocidad vertiginosa, ya era demasiado tarde. Parecía que otro hombre se había ido, en presencia de la viuda. Las sospechas susurradas de la aldea daban vueltas como buitres. En cuestión de horas, los rumores se extendieron más rápido de lo que las ruedas del carruaje del médico podrían girar, cada uno de los cuales se volvía más indignante que el anterior. Para la hora del té, todo el pueblo tarareaba con sospecha, y para la cena, ya estaba establecido, si la viuda lo había vuelto a hacer. «¿Qué está maldita?», dijo la señora Hartnell, su voz con más emoción que temor, la emoción del escándalo bailando en sus ojos. «Pero inteligente», respondió la señora Featherstone, su voz, baja y llena de admiración. «Siempre lo mismo, encantándolos en el matrimonio, y luego se van al cementerio antes de que la tinta en el certificado esté seca». Incluso el vicario, conocido por sus sermones, condenando chismes y lenguas ociosas, no pudo enmascarar la curiosidad que brilló detrás de su comportamiento severo. Pero la señorita Marrin, siempre la observadora, permaneció en silencio, sus conclusiones escondidas detrás de un velo de neutralidad. El chisme del pueblo, después de todo, a menudo era más fantasía que hechos. Sin embargo, dentro de esa red de historias embellecidas, había aprendido a encontrar el hilo de la verdad. Sin embargo, lo que más la intrigó, no fue la trágica reputación de la viuda, ni el veredicto apresurado de la aldea, sino la expresión fugaz que cruzó la cara de la viuda, mientras miraba detrás de una cortina medio dibujada, una apariencia que traicionaba algo mucho más profundo que la tristeza, algo que casi se parecía al reconocimiento. No era una mujer que renunciaba al dolor, sino una mujer que en ese instante, se había acercado peligrosamente a la muerte. Al día siguiente, como el pueblo argumentaba ferozmente sobre si la viuda debía ser ahorcada, o simplemente cerrada,
la señorita Marrin visitó la casa de la viuda. El salón, una vez lleno de la gran evidencia de la tragedia, estaba inquietantemente tranquilo, salvo por la bandeja de té intacta dejada en medio de la confusión. Estaba allí, quieta, mientras sus ojos escaneaban los restos de la escena, y la señorita Marrin vio algo curioso, un rastro inusual de lápiz labial en el borde de la copa equivocada. La copa de la viuda, generalmente marcada con un leve toque de coral roja, se colocó cerca de la silla del sutor, mientras que la copa que el sutor había usado, extrañamente ausente de cualquier marca, estaba más cerca del asiento de la viuda. Un simple error, tal vez, pero la mente aguda de la señorita Marrin comenzó a girar. Si el sutor se había emborrachado de la copa de la viuda, entonces el veneno no había sido para él en absoluto. La víctima prevista, al parecer, era la viuda misma. El pueblo, en su prisa por formar conclusiones, creía que conocían la historia, que la viuda había enviado a otro esposo a la tumba, pero la señorita Marrin sabía mejor. Esta no era una mujer con sangre en sus manos, era una mujer que se había convertido en un objetivo. Caminando a casa, su mente desentrañando las implicaciones de lo que ella había descubierto, la señorita Marrin reconstruyó una verdad escalofriante. Alguien quería que la viuda estuviera muerta, no por dinero ni por amor, sino por secretos enterrados mucho más profundos que cualquiera de las tumbas de sus maridos. La viuda, al parecer, no era la culpable, sino la víctima de un juego mucho más grande y mucho más peligroso. ¿Había sido el sutor un oportunista, o había alguien más, alguien que se había quedado silenciosamente en los bordes de cada uno de sus matrimonios, esperando su tiempo, esperando el momento perfecto para atacar? Mientras la señorita Marrin se detuvo ante la puerta del cementerio, sus ojos permanecían en la fila de las tumbas. 3 esposos, ahora unidos por el lugar de descanso del sutor, pero había algo más escondido en esa línea de lápidas, algo más insidioso que una mujer que cortejaba la desgracia. La señorita Marrin se dio cuenta de que la viuda no era más que un peón en un juego mucho más oscuro de lo que nadie había imaginado. Alguien había estado jugando el juego largo, preparándola para la caída, y a medida que se desarrollaba la trágica historia de la viuda, quedó dolorosamente claro que el capítulo final estaba lejos de ser escrito. En algún lugar, detrás de las cortinas seguras de casas respetables, había alguien más tirando de las cuerdas. Su mano ya alcanzaba otra taza. Era entonces, en los lugares más improbables, en el café Green Gables, que la señorita Marrin escuchó un nombre, Charlotte. Mientras la señorita Marple paseaba por el pueblo, las familiares calles adoquinadas se sintieron más tranquilas de lo habitual, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración, esperando que se desarrollara el próximo drama. Ese día había un cierto zumbido de chismes en el pueblo, una corriente subterránea de especulaciones susurradas, que parecía colgar en cada esquina. El regreso de Charlotte, la hija del médico, había despertado más que la curiosidad, había despertado algo mucho más profundo en el alma colectiva del pueblo. Charlotte se había ido hace años, después del funeral de su padre, su rostro una máscara de piedra mientras estaba parada en la tumba. Sus ojos nunca conocieron a su madrastra. La señorita Marple nunca había olvidado ese momento, la quietud helada de la niña, que había visto el cuerpo de su padre, bajando a la tierra con una mirada que hablaba de resentimiento frío y tácito. Ahora, Charlotte había regresado, pero no había fanfarria, ni un anuncio público. Había tomado una habitación tranquila sobre la oficina de correos, mezclándose con el fondo de la vida del pueblo como si no hubiera ido en absoluto. Pero las aldeas, la señorita Marple sabía, tenían largos recuerdos, y la llegada de una mujer con un pasado tan enredado como Charlotte nunca pasó desapercibido.
especialmente no cuando coincidió también con la última tragedia en Traveland House. Era demasiado perfecto para ser una coincidencia. El último pretendiente de la viuda había caído muerto. Tal como Charlotte apareció nuevamente en el pueblo. El hombre se había derrumbado sobre su taza de té, y ahora el nombre de la viuda se volvió a hablar en tonos susurrados. La máquina de chismes del pueblo ya a toda velocidad. Pero la mente de la señorita Marple no fue tan fácilmente influida por la oleada del sensacionalismo. Ella sabía que las personas, especialmente las que más tienen para ganar, rara vez mostraban sus cartas abiertamente. Cuando pasó la esposa del carnicero, la ama de llaves del vicario, y la maestra de escuela anciana, escuchó atentamente, dejando que sus palabras llenaran los espacios de sus pensamientos, cada información haciendo clic juntos como el movimiento sutil de las piezas de ajedrez en un tablero. Cuanto más escuchaba la señorita Marple, más claro se volvía el patrón. Charlotte nunca había perdonado a la viuda, y eso era seguro. La viuda le había robado a su padre, no solo su amor, sino su fortuna y su posición en el pueblo. Charlotte se había dejado enfrentar la fría realidad de la propiedad de su padre, despojada de cualquier reclamo legítimo, relegada a nada más que una sombra en la casa que debería haber sido suya. La señora Pembury, la ama de llaves, le había dicho a la señorita Marple que Charlotte una vez susurró amargamente: «Ninguna mujer se casa 3 veces y lo llama mala suerte. La viuda tiene un regalo para la viudez». La señorita Marple había visto suficientes de estas líneas amargas y ensayadas para saber que eran más que una charla ociosa, eran una ventana a un resentimiento más profundo y hirviente. Esto no era solo una irritación pasajera, esta era una mujer que había sido quemada por la traición y que nunca perdonaría. Fue un resentimiento que había cocido y festimado, creciendo más agudo a lo largo de los años, hasta que tomó la forma de un plan. Y ese plan había comenzado mucho antes del regreso de Charlotte a la aldea. La señorita Marple había escuchado lo suficiente como para saber que la vida de Charlotte había sido moldeada por la pérdida de su padre, una pérdida que había sido agravada por la fría indiferencia de la viuda. El aprendiz del químico había confirmado el detalle final que la señorita Marple había estado esperando, la pieza faltante que hizo que todo encajara. Charlotte había entrenado en la farmacia más prestigiosa de Londres, aprendiendo el delicado arte de mezclar remedios, y no solo remedios para el cuerpo, sino para el alma, pociones, tinturas, linimentos y venenos que podían matar tan fácilmente como podían curar. El aprendiz no había sido consciente del peso que sus palabras llevaban cuando mencionó que Charlotte había aprendido a mezclar venenos tan fácilmente como había mezclado remedios herbales. Y luego, la golpeó. El veneno no fue solo un accidente, ni fue un evento aleatorio. Fue el acto final en una jugada de larga duración, cuidadosamente orquestada con precisión quirúrgica. El té de la viuda había sido envenenado, pero el veneno no había sido destinado al último pretendiente de la viuda, como asumió el pueblo. No, estaba destinado a la viuda misma. Charlotte había regresado no para enterrar a su madrastra bajo otra capa de escándalo, sino para terminar lo que había comenzado hacía mucho tiempo. La viuda, que se había encantado y se había casado con 3 esposos, ahora se había convertido en lo que Charlotte siempre había querido que fuera: un objeto de odio y burla, una mujer que estaba a merced de su propio legado. Mientras la señorita Marple se sentó en su tranquilo estudio esa noche, su tejido abandonado en la mesa, las piezas del rompecabezas comenzaron a formar una imagen escalofriante. Charlotte había regresado no solo por venganza, sino con un propósito singular: deshacerse de la mujer que le había robado todo, incluida la vida que debía haber tenido. La mente de Charlotte se había hecho hace mucho tiempo. La muerte de su madrastra era inevitable.
el acto final en una obra de amargura y pérdida. La muerte de la viuda, tan trágica para la aldea, no era más que la cortina final de un drama que había sido escrito años antes, y Charlotte había desempeñado su parte con la gracia tranquila y metódica de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La señorita Marple sabía ahora, como había sospechado todo el tiempo, que la caída de la viuda no había sido un accidente, había sido cuidadosamente orquestada, un veneno tranquilo de venganza elaborado en las sombras, con la venganza de una hija como su único ingrediente. El pueblo, siempre ansioso por cotillear, nunca sabría la historia real, que Charlotte había regresado no solo para ver cómo se desarrollaban los escándalos de su madrastra, sino para asegurarse de que terminaba de la manera que siempre había imaginado. Mientras la señorita Marple se sentó junto a su ventana esa noche, el aire nocturno pesado con una quietud opresiva, su mente trabajó incansablemente para reconstruir los fragmentos de una historia que se había desarrollado en las sombras durante años. Charlotte Trelion siempre había sido una figura envuelta en misterio. Su regreso a la aldea después de tantos años agitando las tensiones enterradas desde hace mucho tiempo. Pero fueron los eventos que rodearon el tercer matrimonio de la viuda los que finalmente llamaron la atención de la señorita Marple. Las muertes repentinas, los sutiles susurros, la extraña forma en que la tragedia parecía seguir a la viuda como una sombra. Sin embargo, cuando las piezas se hicieron en su lugar, quedó claro que Charlotte no era solo una observadora inocente en este drama, era su autora intelectual, y la viuda era simplemente su peón, un peón en un juego mucho más siniestro de lo que nadie podría haber imaginado. Los ojos afilados de la señorita Marple habían notado el patrón mucho antes que nadie más, como cada uno de los esposos de la viuda, casi previsiblemente, había dejado un legado a una misteriosa confianza privada. En la superficie, esto no parecía más que una rareza legal peculiar, hasta que la señorita Marple, con su paciencia característica, cavó más profundo. Lo que descubrió fue escalofriante. Cada uno de los difuntos esposos de la viuda, hombres de muy diferentes ámbitos de la vida, habían dejado una parte de sus propiedades en un fideicomiso con un nombre que no significaba nada para nadie. Pero cuando Marple, con su mirada sagaz, escudriñó más a fondo, lo que descubrió fue lo impensable. El único beneficiario de este fideicomiso no era otro que Charlotte Trelion. La revelación envió una onda de realización a través de la mente de la señorita Marple, ya que lo explicó todo, pero nada en absoluto. ¿Por qué Charlotte, la hija separada del tercer esposo de la viuda, se incluiría en los testamentos de los hombres con los que no tenía una conexión real? ¿Por qué nadie había cuestionado estas disposiciones, estos generosos legos que parecían seguir un patrón demasiado deliberado para ser una coincidencia? La respuesta fue tan simple como horrible. Charlotte la había orquestado todo. Desde el principio, ella había sido la mano invisible que guiaba los matrimonios de su madrastra, manipulando sutilmente a cada hombre para que la incluyera en sus legados, asegurándose de que ella se beneficiaría sin importar el resultado. La viuda, atrapada en una red de su propia creación, se convirtió en objeto de sospechas y escándalo en constante crecimiento, mientras que Charlotte siguió siendo la tranquila beneficiaria de un plan que abarcaba décadas. Pero esto no era simplemente un caso de codicia, era algo mucho más oscuro, era un plan basado en el resentimiento, una amargura que había festinado durante años, y Charlotte nunca había perdonado a la viuda por la vida que le había robado. Su objetivo no era solo una ganancia financiera, fue ver a la viuda sufrir, verla vivir bajo la constante sombra de la sospecha, cada acción contaminada por la oscura nube de la fatalidad inminente.
A medida que cada esposo se encontraba con su inoportuno final, el control de Charlotte sobre la fortuna de la viuda se volvió más apretado, y la viuda misma se volvió cada vez más aislada, rodeada por los susurros de los aldeanos que la veían como nada más que una viuda en serie, una mujer maldecida por sus propias elecciones. Pero el último plan de Charlotte era mucho más intrincado. No solo había querido heredar la riqueza, sino que quería arruinar la vida de la viuda, convertirla en una figura de escándalo y temor, verla, cada nueva historia de amor, nublada por la expectativa de muerte. Y ahora, cuando la señorita Marple se sentó sola en el silencio de su estudio, el alcance completo del esquema de Charlotte comenzó a surgir con terrible claridad. No era la viuda la que había sido el verdadero arquitecto de las tragedias, fue Charlotte, quien había sido cuidadosamente, y con precisión escalofriante, quien tejió una red de manipulación y traición que se había extendido a lo largo de los años. Al final, no se trataba solo de dinero, sino de control, y Charlotte había jugado el largo juego a la perfección. Lo que la señorita Marple sabía ahora era que esta no era la historia de una simple viuda negra, sino de una mujer cuya ambición, manipulación y amargura habían convertido la vida de su madrastra en una tragedia de su propia creación. Y en las sombras de esta historia cuidadosamente elaborada de engaño, Charlotte finalmente estaba lista para reclamar su premio, incluso cuando las piezas finales de su oscuro legado caían en su lugar. Charlotte había orquestado cada movimiento, maniobrando cuidadosamente a la viuda en cada matrimonio, asegurando siempre que los votos se dijeran rápidamente después de la tragedia. Susurró sugerencias sutiles, empujando a los pretendientes hacia el lado de su madrastra, todo mientras aseguraba que su propio reclamo fuera seguro con cada unión. Cada nuevo esposo proporcionó otro paso en su elaborado plan, uno que vio el nombre de Charlotte escrito en testamentos que no tenían nada que ver con ella directamente, pero todo que ver con su influencia calculadora. La brillantez no estaba en la acción inmediata, sino en el silencio de su método sin sangre en sus manos, sin confrontación directa, solo la manipulación de un mundo lleno de susurros, chismes y el inevitable paso del tiempo. Charlotte no necesitaba actuar a la intemperie, simplemente necesitaba asegurarse de que la viuda, ya contaminada por una reputación que no merecía, permaneciera bajo el peso de la sospecha. Todo el pueblo creía que era el encanto de la viuda lo que llevó a muertes tan trágicas e inoportunas, pero en verdad, fue Charlotte quien movía las cuerdas desde las sombras, sus esquemas tranquilos escondidos debajo de capas de gestos inocentes y consejos bien durados. No había prisa, ni tramas frenéticas. La venganza de Charlotte era lenta, deliberada y fría, una venganza tranquila que esperaba hasta el momento perfecto, cada matrimonio un paso hacia su objetivo final, asegurarse de que la viuda nunca escaparía de la sombra del escándalo. No era la codicia lo que condujo a Charlotte, era la quemadura de resentimiento agudo y profundo, una amargura profundamente arraigada que había festinado durante años. No solo quería la herencia, quería que la viuda lo sintiera todos los días, ver su vida sofocada bajo el peso de las acusaciones, todo mientras Charlotte estaba en las salas, su nombre apareciendo como una sombra en cada testamento, intacta, pero siempre presente. No fue hasta que llegó la señorita Marple, tranquila y decidida, que la verdad comenzó a desplegarse como un tapiz escondido a la vista. Con una confianza tranquila, la señorita Marple observó, y cuando la viuda, agotada y rota, confesó, surgió una nueva imagen. No era la historia de una viuda despiadada en absoluto, era la historia de una mujer amada por cada hombre con el que se casó, sin embargo lentamente destruida por una tranquila venganza que nunca vio venir. Cada matrimonio había sido contaminado por un solo hilo de manipulación,
Una mentira que se volvió como un veneno, torcido tan profundamente en el tejido de su vida que incluso la verdad parecía imposible de encontrar. La señorita Marple se sentó, escuchando, cuando la viuda admitió el asunto que comenzó todo, un secreto que su primer esposo había escondido, una traición que fue más profunda de lo que nadie podría haber adivinado. No era solo el dinero lo que Charlotte había querido, era control, poder durante una vida que nunca podría ser realmente suya. Y ahora, como se dio cuenta la viuda, todo había sido una trama cuidadosamente tejida, una historia tan bien escrita que nadie podía ver al maestro de títeres detrás de la cortina. El aire estaba lleno de tensión tácita, la grieta del trueno retumbando en la distancia, casi como un eco de algo más siniestro. Dentro de la habitación, la voz de la viuda se estremeció, apenas audible, pero llevaba el peso de años de sufrimiento tranquilo. Ella habló de Charlotte, la mujer que la había perseguido en cada paso, una sombra que se alzaba más grande con cada año que pasaba, cada matrimonio, cada muerte. Ella me culpó, dijo la viuda suavemente, las palabras pesadas con los años de culpa que había llevado. No su madre, dijo que había arruinado a su familia, llevado a su padre, llevado a su madre a la locura. Yo solo era una niña, pero nunca lo olvidé. Sus manos temblaron mientras descansaban sobre la mesa, envejecidas por los años de tormento silencioso. Se aseguró de que lo haya pagado, continuó la viuda, su voz vacilante, no todo a la vez, sino lentamente, pacientemente, a lo largo de los años. La señorita Marple, sentada en silencio, no respondió, solo la tranquila aceptación de una verdad que había sido enterrada por mucho tiempo. El peso de la venganza de Charlotte nunca había sido sobre la gratificación inmediata, había sido un desmoronamiento lento y metódico, un hilo cruel que se fue apretando a lo largo de los años. La viuda, ahora al darse cuenta, finalmente habló la verdad que había enterrado durante tanto tiempo. Debería haberlo detenido, admitió. Su voz se rompió cuando el arrepentimiento se inundó. Podría haberle dicho a alguien, podría haberlo expuesto todo, pero no. La mirada de la señorita Marple, gentil pero inquebrantable, nunca la dejó. El silencio es una carga pesada, dijo suavemente. La viuda asintió, su rostro se torció con una sonrisa amarga. Fue más fácil dejarla escribir el final, murmuró, pero parece que nunca fui el autor de mi propia historia. Fue en ese momento, un giro final en la habitación, que la señorita Marple se levantó, su voz firme pero amable. Es hora de que alguien más escriba el final, dijo. La escena cambió a la perfección. La sala se transformó de una confesión tranquila a una reunión ordinaria y aparentemente inocente. Uno de esos tés de la aldea, donde la charla era ligera, la atmósfera engañosamente tranquila. La multitud habitual se había reunido, la señora Tuck con su densa esponja, la esposa del vicario con su impecable pastel de semillas, y la señora Featherstone con su bisagro exagerado. Charlotte se paró en la mesa, sus manos desconcertantemente quietas mientras vertía el té, su comportamiento frío, como una mujer que no se da cuenta de la tormenta que se prepara justo debajo de la superficie. La viuda se sentó junto a la ventana, pálida pero compuesta, sus ojos buscaban algo invisible. La señorita Marple se sentó en el centro de todo, tejiendo sus acciones medidas y deliberadas, como si fuera la calma antes de la tormenta. La conversación giró en torno a asuntos triviales, el clima, el chisme del mercado, un escándalo sobre una carta de entrega mal, pero había una corriente subyacente innegable de inquietud, algo que el pueblo parecía sentir, pero nadie hablaba. Esta reunión no se trataba de pasteles o charla inactiva. La señorita Marple había venido con un propósito, había venido a contar una historia
una historia que comenzó con una novia joven, y la caída de un soldado, una historia mezclada con secretos, mentiras y venenos, una que se había extendido a través de los años, conduciendo a tumbas, susurros y una taza de té envenenada fuera de reparación. Y ahora, a medida que la tarde disminuía, la historia estaba a punto de llegar a su inevitable conclusión de desenmascarar. Mientras la señorita Marple dejó su taza de té con un tintineo suave, la habitación cayó en un silencio repentino, el sonido de la delicada porcelana de la copa contra el platillo más profundo de lo que cualquier palabra podría ser. Sin acusación, sin florecer, solo el peso tranquilo de sus palabras, comenzó a hablar. Un pueblo recuerda en pedazos, dijo, su voz suave pero firme, fragmentos, una mirada, un comentario pasajero. Con el tiempo, estos fragmentos se unen para crear una historia, ya sea que esa historia sea cierta o no. Ella habló de la caída del primer esposo, de los rumores que habían circulado después de la muerte, y la tormentosa noche que había reclamado la tercera. Ella habló sobre el regreso de Charlotte, de testamentos en silencio, y de un patrón que solo se reveló después de años de mirar desde la distancia. No había un aumento en su tono, ni un toque dramático, solo el despliegue lento e implacable de la verdad, cada pieza del rompecabezas colocada cuidadosamente sobre la mesa. Entonces ya ves, concluyó la señorita Marple, su mirada estable. La viuda no era la autora de esta tragedia, ella era simplemente el instrumento, una mujer, cuyo único crimen real quería ser feliz. La habitación estaba quieta, cada palabra se hundía profundamente en los corazones de los presentes, la verdad finalmente revelada. Como la viuda se sentaba, su pasado ya no era suyo, sino una historia para que otros reescriban. La habitación respiró mientras las manos temblorosas de Charlotte se detuvieron a mitad de la cámara. La tetera casi se le resbaló de su alcance, su contenido derramando una advertencia silenciosa en las tazas de té. Durante un largo momento, el silencio colgaba, pesado con el peso de las verdades tácitas, del tipo que había gestionado durante años debajo de la superficie de una vida cuidadosamente construida. Entonces, como si una presa invisible se hubiera roto, los sollozos silenciosos de Charlotte comenzaron a llenar el espacio, su dolor tan profundo que parecía resonar desde las mismas paredes. «No entiendes», susurró, su voz ronca con una vida de angustia reprimida. Ella tomó todo. Mi padre, mi hogar, la paz de mi madre. Se detuvo, ahogándose con sus palabras, como si cada una llevara el peso aplastante de una infancia que quedaba en ruinas. El asunto, los argumentos susurrados, la amargura fría y silenciosa que se había metido en su hogar como una enfermedad, el corazón de su madre, tan lentamente envenenado, hasta la boda, esa celebración apresurada que había torcido el alma de Charlotte en algo irreconocible. Se había quedado allí, solo una niña, en la parte posterior de esa iglesia, con las manos apretadas, su corazón un horno de furia indefensa, mirando a una mujer que nunca podría ser la igualdad de su madre, caminar por el pasillo y tomar lo que nunca fue suyo para reclamar. Estaba feliz. Se rompió la voz de Charlotte, mientras mi madre se marchitaba. Las palabras se derramaron en una prisa, enredadas en su propia pena, porque nunca se había tratado de venganza, al menos, no al principio, pero en algún lugar, a raíz de cada sonrisa robada, cada risa que no era suya escuchar, se había formado un plan, abiertamente, deliberado, insidioso. Quería que sintiera lo que sentía mi madre, admitió Charlotte, sus ojos nublados con arrepentimiento, pero también algo más oscuro, más profundo. La venganza había sido suya para afirmar, pero a medida que pasaba el tiempo, el peaje que recibió también había comenzado a usarla. La culpa que le roe ahora,
Era un simple eco de la amargura que una vez la había conducido, pero incluso ahora, no podía deshacer lo que se había hecho. La verdad se sentó entre ellos como un espectro invisible. La reunión, una vez llena de charla inactiva, se había disuelto en un silencio tenso, con todos retirándose, sus caras pálidas, el peso de la confesión de Charlotte presionando fuertemente sobre ellos. Nadie hablaba, pero todos sabían la verdad. Todos habían estado viviendo a la sombra de una mentira a la que se le había permitido agitar, sin respuesta, durante demasiado tiempo. La señorita Marpé, como siempre lo hacía, observó en silencio, su mirada penetrante y comprensiva. Mientras los aldeanos se dispersaban, cada uno llevaba la pesada carga de las palabras de Charlotte. La señorita Marpé caminó sola, hizo una pausa en la puerta del cementerio, donde 3 tumbas se pararon una al lado de la otra, frías, silenciosas y finales, cada una un testimonio de vidas desentrañadas por secretos, por el amor que se convirtió en amargura, por la venganza que los había consumido a todos. La verdad, pensó, era mucho más peligrosa que las mentiras que todos habían vivido, porque la historia de Charlotte no era de asesinato, sino de heridas que nunca habían sido curadas, de corazones rotos mucho antes de que ocurriera la primera muerte. El dolor del pasado se había transmitido a través de las generaciones, un hilo invisible que se había entrometido en cada una de sus vidas, tirando silenciosamente las cuerdas de sus destinos. La señorita Marple cerró la puerta suavemente detrás de ella, su mente llena de una comprensión tranquila. Sabía que algunas historias no terminan con justicia o triunfo. A veces, el único final que se podía tener era una verdad simple, hablada en voz alta y el fuerte silencio que la siguió. Quizás esa, después de todo, fue la única conclusión adecuada. La verdad final y tácita era que el verdadero peligro siempre había estado dentro de ellos, la herida tranquila y profunda que nunca se había abordado hasta que fue demasiado tarde.